7:47, el 1 de mayo el gobierno entregó a la Asamblea el nuevo Código Laboral que se viene elaborando desde hace casi 4 años. Ahora entra en su etapa final de diálogo y construcción ciudadana antes del debate y aprobación en el Legislativo. Hablamos del tema con nuestro invitado. Carlos Marx Carrasco, ministro de Relaciones Laborales. Señor ministro, un buen día para usted, gracias por acompañarnos. Se ha hecho, tengo entendido, una intensa socialización con respecto a este código una vez que el 1 de mayo fue entregado a la Asamblea Nacional. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Así es, desde el 1 de mayo que entregamos a la presidenta de la Asamblea y a un representante de los trabajadores el código, el borrador. Entonces, creo que ha cambiado sustancialmente. Nos hemos pasado un intenso proceso de socialización, de debate, de construcción colectiva del código a los más amplios sectores. Hemos estado con representantes de las centrales sindicales, con todos ellos. Hemos estado con trabajadores de a pie, muchísimos trabajadores, en una cantidad elevada de eventos, de más que para decirles esto iría en el código, ¿qué quieren ustedes que contenga el código? Es decir, más que para decir, para escuchar. Eso hemos estado haciendo. También hemos estado en el sector académico, con la dirigencia de la producción, con los empleadores, en fin, hemos estado intensamente trabajando y como resultado hoy tenemos una propuesta, yo creo que sustancialmente mejorada y sobre todo participativa, porque en los dos ministerios anteriores sí se trabajó durante más de 3 años, se socializó parcialmente por temas, en fin, pero yo creía que era pertinente socializar universalmente y eso es lo que estamos haciendo y sí llama la atención que frente a un borrador que no ha sido una entrega oficial a la Asamblea Nacional para que transcurran los plazos, etcétera, frente a un borrador se esté planteando para el día de mañana, tengo entendido, una movilización, una marcha, una huelga. Tienen legítimo derecho de hacerlo, las calles de la patria son de todos, pueden recorrer las calles, que lo hagan, pero lo que no cabe es buscar un pretexto es decir, una plataforma de lucha que no tiene las bases objetivas. Ese borrador, primero, no fue entregado oficialmente por parte del Ejecutivo a la Asamblea. En segundo lugar, la entrega del borrador era para tener un documento base para la discusión. En tercer lugar, ya ha cambiado sustancialmente el mismo. Entonces, yo creo que tal vez lo podrían más bien calificar de una marcha preventiva, porque puede ser política, cierto, y yo no quiero decir que no es político. Este tipo de actos son siempre políticos, siempre son políticos y no me parece mal que lo hagan desde la perspectiva política tampoco. Lo que me parece mal es que no se digan las cosas por su nombre. Creería más bien que deberían decir, esta es una marcha preventiva, un por si acaso. La versión final no se compadezca con las aspiraciones de los trabajadores, asunto que esperamos no vaya a ocurrir porque el código responde a las necesidades del país, responde por supuesto a la necesidad de la dinamización del desarrollo, del aparato productivo. Hay que recordar que no solo hay trabajo, no solo hay trabajadores, también hay capital, también hay empleadores y por supuesto tenemos que buscar puntos de conciliación, de entendimiento para que las cosas marchen bien. Ahora, ministro, le pregunto, ¿acaso será que quienes mañana han anunciado esta movilización son quienes no formaron parte de esta socialización del código? No, han estado. ¿También ellos? Con Mesías Tatamuez, por ejemplo, he hablado en varios momentos. En general, con la dirigencia sindical hemos hablado. Tal vez a alguno de aquellos les fastidie que no hemos conversado solo con la dirigencia, sino sobre todo con las bases. Y para hoy mismo está convocada a las 10 de la mañana en el despacho ministerial un nuevo proceso, es decir, continuar con esta suerte de comisión general en la que nos encontramos hasta que salga humo blanco
pero el humo blanco no saldrá solamente conversando con los trabajadores, sino obviamente también con los empleadores. Están invitados y quisiera escuchar cuáles son los puntos concretamente, porque se dice de manera muy general que se vulneran, que se atenta en contra de los derechos de los trabajadores, de los derechos adquiridos. Yo quisiera saber cuáles son precisamente aquellos puntos y, por supuesto, yo jamás me cansaré de dialogar, jamás, de mi parte y de parte del gobierno, de parte de nuestro equipo ministerial. La predisposición al diálogo es nuestra forma permanente de ser. Es decir, que esta invitación usted la está haciendo a manera general y también a quienes probablemente mañana se movilicen en contra de esta propuesta y borrador todavía de Código Laboral, ¿los invita ahora a conversar? Naturalmente que sí, les invito, la invitación es pública, es abierta, que vengan, dialoguemos. Y mire, no precisamente es porque no quiera que marchen por las calles del país, que lo hagan, no, pero continuemos conversando sin perjuicio de que se sigan movilizando, de que continúen marchando, pero es bueno también que a las bases la dirigencia sindical llegue con el discurso veraz, objetivo, el que corresponde, no sobre estas imprecisiones, diría, o temas que no responden a la verdad. Eso sería importante, que no desorienten a sus bases. Dirigencia que desorienta a las bases, yo creo que no es una dirigencia que está cumpliendo a cabalidad su función. Bueno, han sido 2 meses de socialización, de acuerdo a lo que usted nos manifiesta, con varios sectores, entre ellos sindicales, incluso de empresarios, trabajadores, de la academia. ¿Cuáles han sido los cambios? Eso creo que es lo más importante para conocer. Bueno, por ejemplo, mucha fuerza en la presunción de relación de dependencia entre el trabajador y el empleador. Hay muchos que son trabajadores autónomos presuntamente, pero en la práctica es altamente probable que exista relación de dependencia. La experiencia en la administración tributaria nos está sirviendo para legislar acá en el ámbito laboral. Un segundo tema importante, poner mucha más atención en los sectores vulnerables, personas con discapacidad, mayores adultos, migrantes que retornan. Un tercer tema, esta conceptualización y por supuesto regulación de lo que llamamos trabajo semiautónomo, es decir, aquel en donde no existe completa relación de dependencia, pero sí existe una relación de dependencia. Tercero, más beneficios en este caso para los trabajadores autónomos. Claro, estamos planteando cuál deberá ser la política salarial y que se debe fundamentar en criterios de costo de vida, de productividad y de equidad, que quede debidamente normado. Otro cambio fundamental, la creación del Consejo Nacional del Trabajo como el espacio de diálogo permanente tripartito, no solo para hablar de salarios, sino sobre todos los temas inherentes al trabajo. Y así podríamos nosotros hablar, por ejemplo, la garantía a la sindicalización, mayor protección al sindicalista, mayor protección a la mujer. Sobre ¿Y se mantiene, todo si, por ejemplo, el tema de los sindicatos por sectores? Bueno, naturalmente sí. Quizá aquí ha habido una confusión, que se pretende que los sindicatos solo ahora se podrán organizar por ramas. No, la sindicalización por ramas será una forma más de organización sindical, pero se mantienen las otras de primero, segundo, tercer grado, se mantiene el sindicato por empresa, se mantienen las federaciones, las asociaciones, las confederaciones, etcétera. Todo aquello lo que permite es precisamente garantizar la libertad de organización de los trabajadores, porque puede ser que a través de sindicato por empresa, por el número de trabajadores, por ejemplo, no puede existir sindicato, pero si abrimos a la sindicalización por ramas, 5 empresas que tienen 20 trabajadores, cada una de ellas ya podrían tener un sindicato. Es decir, que el código pretendemos que se convierta en el instrumento de dinamización del desarrollo, que se convierta en el instrumento de protección efectiva, de tutela efectiva, tanto en el ámbito judicial cuanto en el ámbito administrativo, y por supuesto que sea también un instrumento efectivo de equidad distributiva, sobre todo en la distribución primaria del ingreso entre el capital y el trabajo.
¿Cómo queda la jubilación patronal y el tema de los décimos y su mensualización? Bueno, lo de los décimos, ese es un tema importante, pero no es el relevante. Se mantendría el carácter de voluntario para el sector privado y de obligatorio para el sector público, sabiendo que en este segundo caso hay que tomar muy en cuenta las necesidades de la estabilidad macrofiscal. Sabiendo que no tenemos política monetaria, no nos podemos dar el lujo de acumular todos los billetes verdes para el mes de diciembre y pagar los décimos. Es decir, esta es una necesidad del país. En todo caso, voluntaria. Para el sector público sería obligatoria. Exacto. Y en el caso de la jubilación patronal, este momento el ámbito privado está favoreciendo a no más del 5% de trabajadores que se jubilan. La pregunta es, ¿cabe continuar con una legislación que favorece a no más del 5%? ¿No será mejor una norma que favorezca y proteja los derechos del 100% de trabajadores? En esa línea va. Se crearía un fondo global de jubilación que incorpore lo que hoy se llama desahucio, que pasaríamos a llamarlo preaviso y no desahucio, que es una figura más adecuada, creemos, y además este fondo por lo que se llamaba jubilación patronal, de manera que exista, por ejemplo, un 50% por año de servicio en función del promedio del sueldo de los últimos 12 meses. Con eso lo que protegemos es la estabilidad del trabajo, de manera que a los 17, 18, 19 años, como ocurre hoy en muchas empresas, le despiden bajo cualquier pretexto al trabajador y se ha vulnerado flagrantemente el principio de estabilidad. Más grave todavía, trabajadores de 45, 50 años de edad que laboraron 17, 18 años en alguna empresa, encuentre trabajo a esa edad tremendamente complicado. Es decir, que estamos absolutamente pendientes de los legítimos derechos del trabajo del sindicato responsable. 30 segundos. ¿Sigue siendo en todo caso un código en construcción? Bueno, naturalmente sigue siendo y la Asamblea también tendrá que hacer lo suyo cuando el presidente envíe el proyecto a la Asamblea Nacional. Señor ministro, muchas gracias por habernos acompañado. A usted muchísimas gracias, como siempre, un gusto. Igualmente para nosotros. Un buen día también para ustedes, 8 en punto de la mañana nos vamos. Gracias por su sintonía.